Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este programa Hagamos Ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Daniela Chacón, quiteña, apasionada y enamorada de esta linda ciudad. Y el día de hoy vamos a tratar una problemática muy específica del sector del transporte. Ya en programas pasados hemos hablado sobre la problemática de la movilidad, del transporte público y hemos también conversado sobre algunas de las soluciones y propuestas que hemos planteado y que algunas se han ido implementando. Sin embargo, la movilidad y el problema del transporte no es el mismo para todos los barrios, no es el mismo para todos los sectores, y en la medida en que entendemos y tenemos claridad de cuáles son las causas y las razones por las cuales en determinados barrios o sectores de la ciudad existen problemas de transporte, entonces es más fácil plantear soluciones. Y esto siempre debe hacerse a la mano de la comunidad y de las empresas del transporte, porque solo llegando a acuerdos entre todos los actores es que realmente podemos mejorar el servicio. Y por eso es que el día de hoy vamos a hablar sobre la problemática de transporte de los barrios altos y los barrios periféricos de la ciudad. Como ustedes conocen, Quito tiene una topografía hermosa que hace que tengamos montañas y que además cada día que salimos de la calle y vemos nuestras montañas nos sentimos muy enamorados de la ciudad. Pero esa topografía tan bella que tenemos también implica que tenemos algunos barrios en los cuales el acceso, tanto el transporte público como el transporte privado, es más complejo que en la parte plana y en los valles. Y lamentablemente con el pasar de los años, una de las problemáticas que se ha ido acrecentando y que se ha ido agravando es que el servicio de transporte hacia los barrios altos y barrios periféricos es cada vez más deficiente. A esto se le suma la problemática del tránsito, la problemática del desorden en las calles, del incumplimiento, por ejemplo, del control de los estacionamientos, también de la venta que existe en las calles, en las aceras de nuestra ciudad. Pero uno de los principales problemas es que los buses que llegan a los barrios altos se demoran demasiado tiempo. En algunos casos las rutas ya son caducas, son rutas que vienen operando desde hace decenas de años y que no se han adaptado a las realidades y a las nuevas dinámicas de movilidad y de transporte de la ciudad. Y entonces lo que termina pasando es que son rutas que tampoco, como ya no tienen mucho sentido o razón de ser, no transportan tantos pasajeros a lo largo de toda la ruta, sino que principalmente se concentra la cantidad de pasajeros el momento en que se sale de los barrios altos y se llega ya a la conexión con las vías principales de la ciudad, y por tanto no son rutas que generen además un recurso o una ganancia para las cooperativas privadas. Conocemos todos que en Quito tenemos un sistema de transporte mixto, operado algunos por el sector privado, que deben cumplir con ciertas reglas, pero que por supuesto para que operen adecuadamente también tienen que generar una ganancia. Y en muchas de estas rutas, lamentablemente, como no se han modificado, como no se han actualizado, no está sucediendo esto, y lo que termina pasando es que no se asignan suficientes unidades, no hay suficientes unidades que permitan dar un adecuado servicio de transporte, y por tanto la comunidad también se ve forzada a utilizar el transporte informal. Hay más transporte informal porque hay menos transporte público, y cuando el transporte público quiere regresar ya no puede porque el transporte informal ha ganado la batalla. Y es un círculo vicioso que parecería que no tiene una salida, al menos lamentablemente los moradores de ciertos barrios de la ciudad lo ven así, y el día de hoy justamente queremos entender ese problema y plantear también algunas soluciones. Como siempre, ya ustedes conocen, este es un programa en el que nos gusta conocer su opinión, así que vamos a saber qué es lo que nos dicen los quiteños en nuestro segmento Si yo fuera alcalde. Pues no es tan fácil.
nos demoramos mucho tiempo. Tenemos el sistema trolebús, que también no es fácil de coger, están muy llenas las unidades. Y en cuanto al corredor sur, que también tenemos para transportarnos, tiene mucha velocidad, no estamos completamente cómodos. Pero sí llega al destino pronto. Y otra vía también es de la ecovía, pero igual hay mucha gente, no hay comodidad. También hay un poco de acoso que también no nos permite transportarnos con facilidad o con tranquilidad. Y creo que las personas que viven en los barrios altos, para ellos es difícil llegar al centro de la ciudad debido a las dificultades que tienen en transporte. Supongo que usan buses para llegar a la ciudad, pero los horarios deben ser complicados. No sé desde qué hora y hasta qué hora existe el transporte público para llegar a esos lugares. Transportarme no es tan difícil porque se puede llegar caminando de la cima acá, porque igual el automóvil no hay mucho, no existe mucho, ya que solamente hay un bus que va para arriba, y ahí no existen más que camionetas o taxis que van hacia arriba. Me imagino que no, que han de estar preguntando a cada persona para cómo llegar acá o algo así. Opción de transporte, o sea, de barrios altos no tienen mucho, por lo que tienen que bajar caminando o a veces tienen que pagar taxi individual para bajar. O sea, en eso del transporte como que no interviene mucho, por lo que la gente más se moviliza a pie para comenzar. Pues lo que yo pienso de lo que sería buses y transporte de las personas de arriba es muy difícil. Vivo en Quitumbe, pues la movilidad también allá es mucha gente. Los buses en la mañana son full llenos y es muy difícil venir de sur a norte y de norte a sur igual. Sí, hay bastantes opciones. Se pueden utilizar el trolebús o las conexiones, los azulitos, ¿sabes? Pasan cada 2, cada 3 cuadras y es fácil movilizarse. Claro, los que están residenciados más arriba sí tienen que caminar unas cuantas escaleras, ¿verdad? Pero no tienen que ir tan arriba, ¿sí? El troll y las conexiones nos ayudan bastante. Es fregado por los que viven en lo alto. ¿Por qué es fregado? Porque les toca caminar y les toca caminar. Muchísimas gracias por sus opiniones y sus comentarios. Otra cosa que hemos dicho el día de hoy, tenemos que entender cuál es el problema, ¿no es cierto? Y para eso, qué mejor que quienes viven el problema todos los días nos los cuenten. El día de hoy nos acompaña Guadalupe Panchi y nos acompaña también Marco Carrera, que son dirigentes del barrio La Colmena, del sector de La Colmena. Y les vamos a preguntar a ellos cuál es la problemática de su barrio. Quisiera empezar con Guadalupe. Cuéntanos, Guadalupe, ¿cuál ha sido el problema que ustedes han visto en el transcurso de los años respecto del sistema de transporte en el barrio? Bueno, muchas gracias por la atención de que estemos aquí presentes nosotros. Mira, Daniela, en primer lugar, agradecerte por todo esto que tú has venido haciendo por la comunidad y por nosotros con el tema de movilidad. Como tú sabes, el problema de movilidad donde nosotros, al vivir en los barrios altos como es La Colmena, La Libertad, Jesús del Gran Poder, no hemos sido parte del sistema metropolitano de transporte. Nunca se avisoró un sistema de transporte que sea longitudinal. Solo hay el círculo que se lo puede ver, que encierra la avenida Occidental, todo lo que es el tema de Puengasí, las partes altas y el trole en el centro y las ecovías. Pero en realidad a los barrios altos nunca se avisoró este tema y a eso se nos agrava la problemática de que bien tú lo decías. Las rutas de transporte público, que son rutas, por ejemplo, en el caso de Batán Colmena, que tiene más de 35 años, más de 40 años, y el único sitio donde se corrigió tal vez la ruta es sacándola de la Farfán, cerrando una calle y pasándola por otra alrededor del mercado de San Roque. Entonces, ese es un problema. Y el otro problema grande es el mercado en sí. ¿Por qué?
porque el mercado de los días de feria viene gente de todo lado, no tiene dónde parquearse, no existe una cultura de respetar el espacio público, y a todo esto se suma, aparte del transporte formal, que no es dable, el transporte informal, que lógicamente apareció porque la comunidad necesitaba un servicio, porque por ejemplo el sábado y el domingo ninguno de los barrios que están desde Toctiuco, El Placer, San Juan, La Colmena, La Libertad, no tenemos transporte como se debe. ¿Por qué? Porque el centro histórico está cerrado como tal. Entonces nuestras líneas, al cruzar desde el centro hacia el norte, no tenemos por dónde y no hay el transporte. Entonces las problemáticas son desde los planes que se ha hecho como gobierno local para cuidar un centro histórico, olvidándose de la comunidad o de la gente que estamos al lado. El problema de San Roque como el mercado que ahora lamentablemente está ahí en el centro de Quito, no como cuando recién se lo hizo, que estaba en las periferias. Entonces esas son parte de las problemáticas. Y las vías, que no tenemos buenas vías. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora, Marco, cuéntanos un poco qué han intentado hacer ustedes como comunidad. Claramente es un problema que lo vienen viviendo hace ya bastantes años. ¿Cuál ha sido su interacción con el municipio, con la compañía de transporte, y qué respuesta han tenido ustedes para resolver este problema? Bien, Danielita, reitero mis agradecimientos por la preocupación que tú como autoridad has tenido por los problemas que hemos tenido desde hace ya muchísimos años. Lamentablemente considero que no ha habido un estudio hacia justamente los sectores periféricos de la ciudad. Tú ya le has manifestado, Lupita también, y todos conocemos la irregularidad topográfica de la ciudad causa este problema. Lógicamente, las autoridades en sus respectivos turnos han pensado siempre en línea recta y jamás para sus lados, y ahí viene la problemática. Hemos tratado de conversar en varias ocasiones con los dirigentes de las distintas cooperativas, como fue la empresa Atahualpa, ahora es la Vencedores de Pichincha, en algún momento Transalfa, que nos hizo también ciertos recorridos, pero claro, el asunto el problema es en el mercado, en el sector de la ermita, y hay también que considerar que las vías del centro histórico son muy estrechas para las unidades de transporte. Claro, la idea de preservar el centro histórico, pero no se toma en consideración que debe haber también vías alternas. Entonces viene el caos vehicular y no es rentable ya la línea. Y el recorrido, considero que el recorrido son muy largos, muy distantes, desde el sector de La Libertad hasta Bellavista, o del sector de igual forma de La Colmena Alta hasta el sector del Batán, se constituye un problema muy largo. Entonces hemos planificado, y a ti te hemos presentado en muchas ocasiones también ciertos proyectos con la finalidad de ver si se nos toma en consideración para que exista la viabilidad de poner un transporte alterno que nos conduzca simplemente a ciertas estaciones, como es al sector de Santo Domingo, y de ahí que la gente pueda conducirse a cualquier sitio, o a su vez hasta la Universidad Central. Otra alternativa por el lado sur, hasta la estación del sector de la Magdalena, para, con la nueva construcción del metro, pueda también la gente poder hacer uso. Esas son las alternativas que hemos tratado de dar las posibilidades de que se nos solucionen el problema de transporte. Ahora bien, nos hemos visto obligados, porque lógicamente son sitios también que ustedes conocen que por tradición son sitios también peligrosos. No ha habido una precaución de pensar también de que no solamente la seguridad es de tener policías al lado nuestro o de la comunidad que vive ahí, sino también tener un buen alumbrado público, tener unas buenas vías de acceso para que pueda conducirse, y nos hemos visto por la necesidad, es un mal necesario hacer uso de los taxis informales, que se ubican en ciertos sitios y que nos hacen prácticamente como un servicio de apoyo para poder conducirnos a ciertos sitios.
El problema cuando no se planifica adecuadamente el crecimiento de una ciudad, especialmente con los servicios de movilidad que deben seguir a el crecimiento de los barrios, hace que justamente el sector informal empiece a generar espacio y empiece a ganar recursos también, porque no existe un servicio adecuado de transporte. Ahora, esto es como se puede ver y como hemos escuchado tanto de Marco como de Guadalupe, este es un problema estructural, es un problema integral, es decir, no solo se trata del servicio de transporte, sino que tiene que venir de la mano con una política para arreglar y tener las calles limpias y tener los espacios públicos limpios. Yo quisiera, antes de terminar el segmento de entrevista con nuestros invitados del día de hoy, pedirle a Guadalupe que en una conclusión nos pueda decir cuáles, aquí Marco nos ha planteado algunas alternativas, algunas soluciones. ¿Ustedes realmente creen que es viable que la solución sea integrarse al sistema de transporte? Esa sería como el sueño que tendría la comunidad, y que no tenga que estar bregando años para poder conseguir una respuesta. Creo que sería una de las soluciones, pero hasta que llegue esta solución en sí de ser parte de un sistema de transporte público que nos integre a la ciudad en sí, igual al metro que vendrá muy pronto también, lo que nos interesa a nosotros como comunidad en este momento es que se reestructuren las líneas de buses. La reestructuración me parece que es lo más pronto y lo más cercano, porque en realidad, como decía don Marco, las distancias son mucho para líneas que ya están prácticamente caducas. Entonces, la solución que ve la comunidad es una reestructuración y generar rutas cortas, alternativas que pueden bien unirnos al sistema metropolitano de transporte Magdalena, o ser sistemas cortos que ayuden a la comunidad a dirigirse a los espacios como Santo Domingo, el centro, La Marín, para poder tomar otro bus, ¿no? Pero lo lógico sería que las dos rutas se reestructuren para que la comunidad utilice un solo pasaje ida y vuelta. Claro. Y la única manera en la que los sistemas de transporte público funcionan en la ciudad es justamente cuando se convierten en sistemas. Como ustedes conocen, y si no lo conocen, buena hora que nos podamos enterar, en Quito, lamentablemente, para bien o para mal, y esa fue la situación, el servicio de transporte público empezó como un servicio privado. Es decir, no existía una política de transporte público y por tanto el servicio privado empezó a dar esa atención a los ciudadanos, y lo que pasó es que con el pasar del tiempo ya entró el sector público a regular y a tratar de generar respuestas que sean más integrales. Lamentablemente la carrera ha sido pues el crecimiento de la ciudad, y los servicios informales le han ganado esta planificación, y lo que nos plantean los ciudadanos el día de hoy que nos acompañan, Marco y Guadalupe, es que se piense en realidad en un sistema integrado de transporte en el cual todos los barrios se conectan al sistema que nos lleva a otras partes de la ciudad. Yo les voy a contar brevemente, y le voy a pedir a Marco aquí también que nos complemente esta idea. Yo hice un recorrido con varios de los moradores, y nos subimos a la ruta empezando por la Colmena y terminando en el Batán, en la Granados, y realmente llegamos a la Granados, éramos 2 personas, y las 2 personas que fuimos simplemente estábamos haciendo un recorrido de prueba para ver cómo funcionaba y cuánto tiempo duraba la ruta, ¿no? Y nosotros hemos visto lamentablemente que existe una cierta como miedo a cambiar las rutas, como ya estamos acostumbrados tal vez a que el Batán Colmena sea el Batán Colmena. Entonces, Marco, ¿qué tanto crees tú que está dispuesta la comunidad a que su servicio de transporte tradicional cambie, a que tal vez cambie el nombre, a que tal vez cambie la ruta? ¿Tú crees que eso también sea algo que la comunidad pueda trabajar conjuntamente con el municipio y las cooperativas? Considero, Danielita, que la gente tiene que acomodarse, tiene que comprender que Quito ha crecido tanto, y tiene que los cambios y transformaciones en nuestra ciudad, lógicamente, tenemos que irnos acostumbrando a este tipo de cambios. Todo es cuestión de costumbre, ¿no? Todo es cuestión de costumbre, el ser humano, y de acuerdo a la necesidad. Hay rutas y alternativas para trasladarnos centro, sur, norte, este, oeste, pero lógicamente lo que nosotros queremos es que se nos saque a la gente de las partes altas
hacia lo que es el centro. Y del centro tenemos ya las posibilidades y tenemos varias alternativas para conducirnos a cualquier otro sitio. Eso es justamente lo que creo que una ciudad moderna tiene que moverse. Yo le quiero agradecer muchísimo a Guadalupe y a Marco por habernos acompañado el día de hoy. Lo que estamos viendo y la manera en la que podemos resolver el problema de transporte de los barrios altos y de los barrios periféricos es haciendo que estas rutas sean eficientes. Y la manera en que estas rutas se vuelven eficientes es cuando se conectan al sistema de transporte que permite que la persona que sale de su barrio pueda integrarse a cualquiera de los corredores longitudinales que tenemos en la ciudad y que te permiten movilizarte a diferentes puntos de la ciudad y no pensar que por el hecho de que ya no me va a llevar el bus cruzando toda la ciudad no sea más efectivo. El momento en que nos conectamos a uno de los corredores masivos de transporte, inclusive nuestro trayecto puede ser muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente. Lo que se requiere es la decisión política para generar ya la reestructuración de esas rutas y frecuencias en la ciudad. Les cuento, y como ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, hace más de un año reposa en el escritorio de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Metropolitana el estudio para la reestructuración de rutas y frecuencias de la ciudad, que tiene que realizarse justamente en función de hacer operar el metro, de hacer funcionar el metro. El metro tiene que ser alimentado por todos los barrios y todas las personas que viven alrededor de la línea del metro y que lo van a necesitar para movilizarse, pero eso necesariamente requiere que se reestructuren las rutas. Ya está hecha la planificación, ya está estudiado. En muchos casos esa planificación y esos estudios se han hecho justamente con los ciudadanos, haciendo recorridos, subiéndose a los buses, porque esa es la única manera en la que realmente podemos entender y conocer la problemática. De lo contrario, las decisiones que se toman detrás de un escritorio lamentablemente lo que hacen es probablemente profundizar los problemas. La única manera en que podemos resolver este problema es, como les decía, haciéndolo eficiente. Y una cosa que nos parece adicional y fundamental, que en algunos sectores de la ciudad se pueda contar con unidades más pequeñas. Esto permite, y rutas más cortas, unidades más pequeñas, esto permite que las unidades puedan dar la vuelta a su ruta más rápido y hacer que el servicio sea más corto. Esta es la única manera de luchar contra la informalidad. Es decir, yo creo que es importante señalar que la informalidad tiene que ser combatida y tiene que ser combatida con firmeza, pero si a la par no le entregamos soluciones de transporte a los ciudadanos, los quiteños no se ven en otra alternativa que utilizar el transporte informal, porque no pueden bajar de los barrios altos caminando hasta conectarse con el sistema de transporte masivo si es que no tienen servicio de transporte. Entonces, parece que la solución fuera de sentido común. Esto es algo que la ciudadanía y la comunidad continuamente nos dicen, pero es que, Daniela, la solución es de sentido común. Yo también creo que es de sentido común. Lamentablemente, a veces ese sentido es lo que más falta en la toma de decisiones, como les decía, cuando se hacen desde un escritorio. La problemática está planteada, la que vive La Colmena la viven muchos barrios que están en la misma situación en la ciudad. Las soluciones se encuentran claramente definidas: reestructuración de rutas y frecuencias, conexión con el sistema integrado de transporte y unidades que sean más pequeñas y más eficientes, por supuesto acompañado con el control del uso de las aceras, del espacio público, que permite que el transporte público sea una prioridad. Aquí hablamos continuamente de que tenemos que luchar para que el sistema de transporte público sea cada vez utilizado por más gente, que hay que priorizar el transporte público porque los vehículos particulares no pueden seguir creciendo, porque una ciudad que solo se enfoque en el vehículo particular nos vamos a convertir en contaminada, llena de autos, llena de tráfico. Y para apostarle al transporte público tenemos que hacerlo eficiente, tenemos que hacerlo digno, tenemos que hacerlo seguro, y estas son las soluciones primeras que se tiene que tomar en cuenta para que nuestro sistema funcione. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este su programa Hagamos Ciudad. Como ustedes conocen, aquí construimos la ciudad conjuntamente con soluciones, escuchándolos. No se olviden de escribirme a mis redes sociales para que me cuenten qué temas quisieran que tratemos o para que comenten lo que hemos hablado el día de hoy. En Facebook y en Twitter me encuentran como Dani Chacón Arias con Y. En Instagram me encuentran como Daniela Chacón EC. Ha sido realmente un gusto. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Nos seguiremos encontrando aquí y en la calle para que todos juntos podamos construir un Quito más humano. Y recuerden, si cambias tú, cambia la ciudad. Muchas gracias.
Te propongo una ciudad donde salir a la calle no te llene de miedo, donde entre todos recuperemos y ocupemos el espacio público para el disfrute de la familia, donde podamos estar en cualquier lugar, sin miedo de ser atacados o robados. Si cambias tú, cambia la ciudad. Soy Daniela Chacón y te propongo un Quito más seguro.